Comenzamos con el conjunto de los números racionales. En esta primera parte vamos a saber de qué se tratan, dónde están ubicados, para qué se utilizan, algunas características generales y las fracciones equivalentes. Recordemos, antes de comenzar, todos los conjuntos numéricos. Hasta ahora nosotros hemos aprendido los números naturales, que son 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta más infinito. El conjunto de los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta menos infinito. Y el 0, que no es ni positivo ni negativo. Estos tres conjuntos numéricos forman el conjunto de los números enteros. Ahora vamos a agregar las fracciones y entre estos dos conjuntos, el de enteros y el de fracciones, vamos a tener el conjunto de los números racionales. ¿Qué es un número racional? Dijimos que puede ser un número entero como una fracción. Entonces necesitamos saber o recordar para algunos qué es una fracción. Y decimos que una fracción es un cociente indicado entre números enteros. Ahora vamos a aclarar cada palabra. La escritura se puede escribir como A dividido B, que no es lo más común, o A sobre B. En algunos lugares también se dice A partido en B. Esta expresión A sobre B es una fracción, de modo que el número que está arriba, que ahora recordaremos cómo se llama, que aquí representamos con la letra A, es cualquier entero. Y el número B es cualquier entero menos el 0. En el numerito que está abajo nunca vamos a poder tener un 0. ¿Cómo se llamaba cada partecita de esa fracción, cada elemento? El número que está arriba de esta línea de fracción es el numerador. Y dijimos que puede ser cualquier número entero. 1, 10, menos 3, 4, menos 120 e inclusive 0. Y el que está debajo se llama denominador, que tenemos que recordar siempre que puede ser cualquier número entero menos el 0. No puedo tener nunca en el denominador el 0. Pero no nos podemos quedar con que un número racional o una fracción es solamente un cociente indicado. ¿Qué otros significados tiene? Una fracción la podemos utilizar para indicar cierta cantidad de partes de un todo que está dividido en partes iguales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo este círculo dividido en 8 partes iguales. Si las contamos, tenemos 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. Y hemos pintado 3. ¿Cómo podemos decir eso? Decimos 3 sobre 8. También podemos decir 3 octavos. Y como dijimos antes, en algunos lugares se dice 3 partido en 8. En la otra figura tenemos un pentágono dividido en 5 triángulos iguales. Y también hemos pintado 3. Entonces esta vez decimos 3 sobre 5 o 3 quintos. Tenemos que recordar siempre que las partes en que dividimos ese todo siempre son iguales, ¿sí? Esto que vamos a hablar y estudiar de fracciones siempre me indican que el todo que yo tengo está dividido en partes iguales. Otra utilidad que se le da a las fracciones es para indicar probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar una vez un dado equilibrado? Un dado equilibrado es un dado que no ha sido manipulado como para hacer trampa, ¿sí? Si estuviese manipulado, por ejemplo, nosotros podríamos decir que siempre, asegurar que siempre va a salir el número 3. Acá tenemos un dado que
con el que puede salir cualquier número. Entonces, queremos calcular qué probabilidad tenemos de que nos salga un 2 cuando tiramos ese dado. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos números tiene un dado? 6. ¿Cuántos 2 hay? Uno solo. Entonces, la probabilidad de sacar un 2 es 1/6. También podemos usar a las fracciones para indicar una proporción y a partir de ahí obtener un porcentaje. Por ejemplo, si nosotros queremos indicar que en un curso de 36 alumnos, 9 de ellos desaprobó un trimestre, escribiríamos 9/36. Esto es 9 de cada 36. Si hiciésemos esta división, recordemos que esta línea de fracción me indica una división. Si nosotros dividiésemos 9 dividido 36, obtendríamos la expresión decimal 0,25. Y si multiplicásemos ese 0,25 por 100, obtendríamos el porcentaje, que se lee 25%. Vamos a ver algunos ejemplos de fracciones. Acá tengo un cuadrado que no está partido, ¿sí? Está entero, entonces lo llamamos un entero. ¿Qué pasa si yo a mi cuadrado original lo parto en 4 partes? En ese caso tendría cuartos. Si lo partiese en 8 tendría octavos. Y si lo partiese en 16 partes, diría que tengo 16avas partes. Esto de avas partes yo también lo podría haber usado, por ejemplo, en cuartos, pero como hubiese dicho 4avas partes. Pero como en este caso tengo un nombre propio, lo puedo llamar directamente cuarto, bueno, es más fácil hacerlo así. Ahora, imaginemos que de los cuartos yo pinto una partecita. Entonces digo que pinté un cuarto. Si hubiese pintado 3, de esos cuartos pinté 3 cuartos o 3/4. En el caso de los octavos, si yo pinto 1, otra vez puedo haber elegido este o cualquiera de los otros rectangulitos porque miden todo lo mismo, son del mismo tamaño cada parte. Pinté un octavo. Si hubiese pintado 3, diría que pinté 3/8. ¿Qué pasa con las 16avas partes? Si pinto 1, digo que pinté un 16avos o 1/16. Si pinto 8, he pintado 8/16avos, o también puedo decir 8/16. Y si hubiese pintado 10, diría que pinté 10/16avos o simplemente 10/16. ¿Qué tengo que recordar siempre? Que no importa la cantidad en que yo decida partir a mi entero. Eso sí, cada partecita tiene que ser igual entre sí, ¿sí? Todas estas partes son las mismas, miden lo mismo, son iguales, porque si no, no puedo hablar de fracciones. Vamos a ver esto de fracciones equivalentes. En matemática, muchas veces nos conviene releer y prestar mucha atención a los títulos porque ellos nos suelen decir de qué se trata. Fracciones es el tema que estamos hablando y equivalentes nosotros lo usamos muchas veces como sinónimo de igual. En realidad no es que sean fracciones iguales, son fracciones cuyos valores son iguales, no son las mismas fracciones, pero significan lo mismo. Veamos de qué se trata. Vamos a suponer que tenemos un entero, ¿sí? Ese entero ahora hemos decidido partirlo, como vimos antes, en cuartos y pintar 2. Diríamos en este caso que pintamos 2 cuartos. Tenemos 2 cuadritos
pintados de estos 4 que teníamos disponibles. Ahora, imaginemos que tenemos ese mismo entero dividido en 8. Y ahora decidimos pintar 4. Entonces tendríamos 4/8. Si hubiésemos decidido partir a nuestro entero en 16avas partes y decidimos pintar 8, diríamos que tenemos pintado 8 16avos. Pero fíjense que en lugar de hacer tantas particiones, podríamos hacer una simple. Miren las partes coloreadas. ¿Sí? Podríamos de nuestro entero hacer solamente 2 partes y pintar una. En ese caso, decimos que hemos pintado un medio. Ahora, a simple vista, vemos que en todos los casos, aunque las fracciones son distintas, terminamos pintando, el total de lo que terminamos pintando es lo mismo, aunque esté partido en partes distintas. Por eso decimos que las fracciones son equivalentes. El símbolo que usamos es parecido a un igual, pero con una rayita más. Nosotros habitualmente ponemos igual, pero el símbolo correcto debería ser este que usamos, deberíamos usar este, ¿sí? Decimos que las fracciones son equivalentes. ¿Qué estamos queriendo decir? Que aunque no son iguales, equivalen a lo mismo. El valor final que obtengo es el mismo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podríamos obtener fracciones equivalentes? Si recordamos lo que hicimos recién, al mismo entero lo fuimos dividiendo en cantidades distintas. Si ahora yo no tengo las figuras, hay 2 caminos que podemos hacer para encontrar fracciones equivalentes. Por ejemplo, multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, por el mismo, ¿sí? Entonces diríamos 12 multiplicado por 2 y 42 multiplicado por 2. Eso nos da 24/84. Esta fracción que obtenemos es equivalente a la primera que teníamos. No es la misma, pero equivalen a lo mismo. También podríamos haber elegido multiplicar a nuestra fracción original por 3. No multiplicarla por 3, sino multiplicar el numerador y el denominador. Acá no estamos multiplicando fracciones como vamos a aprender luego. Hay una multiplicación implícita entre fracciones, pero hemos decidido multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número, en este caso por 3. Entonces tenemos que hacer 12 por 3 y 42 por 3. ¿Por qué por 3? Porque nos gusta el número 3. Tenemos otra fracción equivalente. Si elegimos multiplicar numerador y denominador por 4, tendríamos otra fracción equivalente. Ahora, si en lugar de multiplicar dividiésemos, podríamos decir 12 dividido 2 y 42 dividido 2. Y obtendríamos otra fracción equivalente que es 6/21. Fíjense que siempre que buscamos fracciones equivalentes, multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Ahora, ¿qué pasa si elegimos dividirlo, por ejemplo, al numerador y al denominador por 3? Otra fracción equivalente. ¿Qué pasa si decidimos dividir el numerador y el denominador por 6? Obtendríamos 2/7. Esta fracción, que es equivalente a la primera, ya no podríamos seguir dividiéndola por el mismo número más allá de 1, pero no tendría sentido hacerlo, ¿sí? Entonces decimos que esta fracción, que caseramente dicho no se puede achicar más, la llamamos fracción irreducible, porque no la podemos hacer más chiquitita, ¿sí?
Fíjense que en todos los casos hemos obtenido fracciones equivalentes multiplicando o dividiendo al numerador y al denominador por un mismo número. ¿Qué significa que estas fracciones sean equivalentes a la primera? Significa, como vimos antes con los cuadrados, que si yo tomase un cuadrado y lo dividiese en 42 partes y pintase 12, obtendría lo mismo, por ejemplo, si lo dividiese al mismo cuadrado en 168 partes y pintase 48. O si lo dividiese en 7 y pintase 2. Ese es el significado de fracciones equivalentes, ¿sí? Fíjense que son fracciones distintas, pero equivalen a lo mismo. Vamos a ver una aplicación de esta idea de fracción equivalente. Acá tenemos 3 fracciones. Las dos que están en el centro son las mismas, por eso decimos que tenemos 3 fracciones. Vamos a aplicar esto que vimos recién de fracciones equivalentes, pero digamos que todo en la misma fracción, ¿sí? No como fracciones distintas como lo vimos recién que se abrían, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué pasa si elegimos dividir el numerador y el denominador, por ejemplo, por 2? 12 dividido 2, 6, y 42 dividido 2, 21. No puedo, acuérdense que yo no puedo dividir el 12 por 2 y el 42 por 7. Tengo que dividir al 12 y al 42 por el mismo número. En este caso, elegimos dividirlos por 2. Entonces 12 dividido 2, 6, y 42 dividido 2, 21. Una vez que terminamos esto, volvemos a empezar. ¿Por cuánto podemos dividir el 6 y el 21? En este caso podríamos dividirlo por 3, porque por ejemplo el 21 también es divisible por 7, pero el 6 no. El 6 es divisible por 2, pero el 21 no. Entonces lo podríamos dividir a ambos números por 3. Entonces el 6 dividido 3 me da 2 y el 21 dividido 3 nos da 7. Y acá no podríamos seguir, es el ejemplo que vimos antes. Hemos llegado a una fracción irreducible. ¿Cuál es esa fracción? Es la que tiene por numerador el último numerito que me quedó en los numeradores y por denominador el último que me quedó en la línea de los denominadores. Esta fracción finalmente es 2/7. Fíjense que hemos buscado fracciones equivalentes. Vamos a ver con 36/18 o 36 sobre 18. Elijo dividir ambos números por 2. 36 dividido 2, 18 y 18 dividido 2, 9. Vamos a seguir, ahora no puedo volver a dividir por 2. ¿Por qué? Porque el 9 no es divisible por 2. Entonces podemos dividir, por ejemplo, ambos números por 3. 18 dividido 3, 6. Y 9 dividido 3, 3. Y ahora podríamos volver a dividir por 3. Entonces, 6 dividido 3, 2. Y 3 dividido 3, 1. La fracción final que obtengo es 2 sobre 1. Es 2 sobre 1. Lo que ocurre es que el 1 habitualmente en el denominador abajo no lo escribimos. Entonces, la fracción que me queda, en realidad el número racional que me queda es 2. Pero ¿qué pasa si esta misma fracción, fíjese 36 sobre 18, la vuelvo a tener acá, yo no elijo hacer este camino tan largo? Digo, a ver, ¿por qué no dividir el 36 y el 18 por 2? Por 18. 18 dividido 18, 1. Y 36 dividido 18,
2. Fíjense que el camino fue muchísimo más corto y el resultado final fue el mismo. Esto, cuando yo busco fracciones equivalentes así, es solo una cuestión de práctica. A veces necesitamos empezar de a poquito diciendo, a ver, ¿puedo dividir arriba y abajo por 2? ¿Puedo volver a dividir por 2? ¿Puedo dividir por 3? Hasta que llega un momento en que solo con mirar nos damos cuenta que hay un camino más fácil. Vamos a ver el siguiente ejemplo, 60 sobre 140. Elijamos, por ejemplo, dividir ambos números por 10. 60 dividido 10, 6. Y 140 dividido 10, 14. Ahora podríamos dividir el 6 y el 14 por 2. 6 dividido 2, 3. Y 14 dividido 2, 7. Y ya no tenemos más para seguir dividiendo. Entonces hemos llegado a una fracción irreducible que es 3 séptimos. Ahora, esto nosotros lo fuimos haciendo recordando y aplicando la idea de fracciones equivalentes. Pero en definitiva, lo que hemos aprendido es la simplificación de fracciones. Puede ser que nos inquiete o necesitemos saber si una fracción es mayor o menor que otra o igual que otra, ¿sí? Equivalente, como decíamos antes. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, un medio, un cuarto, un octavo y un 16avos o 1 sobre 16. Aquí es fácil ver, el gráfico nos lo permite, que un medio es mayor, por ejemplo, que un 16avos. Acá yo quiero decir algo, corregir algo matemático, digamos. Nosotros nos permitimos decir que el gráfico nos muestra algo, pero en matemática tenemos que ir un poquito más allá de los gráficos para demostrar, ¿sí? Pero por el momento decimos sí, vemos que efectivamente un medio, lo que está coloreado, es mayor que 1 sobre 16 o que un octavo o inclusive que un cuarto. Para ir pensando un poquito esto, fíjense que en todos los casos teníamos un entero, ¿sí? Digo bien, y lo hemos partido en 2 partes, en 4, en 8 y en 16. Y de todos hemos pintado una partecita. Acá parecería lógico pensar que un medio es mayor simplemente porque este entero que tenía lo partí solamente en 2. ¿Sí? Es como si yo dijese, tengo un chocolate y lo comparto con mi amigo, como un medio, pero si yo tengo un chocolate y lo comparto con 15 amigos más, ¿sí? Tengo que hacer 16 partes de ese chocolate. Entonces mi parte va a ser mucho más pequeña. Pero muchas veces no es tan fácil poder ver esto, ni tampoco vamos a tener siempre los gráficos. Entonces veamos qué es lo que podemos hacer. Vamos a analizar algunos dibujos más, algunos gráficos más. En el primer caso tenemos 2 rectángulos, uno partido en, ambos partidos en 8 partes, en octavos. En el primero pintamos 3 y en el segundo pintamos 5. Aquí otra vez es fácil ver que 3 octavos es menor que 5 octavos. En el segundo ejemplo tenemos 2 cuadrados iguales, uno partido en 16 partes y el otro partido en 4. Y de ambos tomamos una parte. También es fácil ver que un 16avos es menor que un cuarto. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos 2 figuras partidas en 6 partes. De la primera pintamos 3 y de la segunda pintamos 2. Aquí también resulta fácil observar que
la primera fracción, es decir, 3/6, es menor que 2/3. Pero como decíamos antes, no siempre tenemos los gráficos y tampoco estamos demostrando con los gráficos. Entonces, analicemos. Fíjense, así podríamos hacer un montón de ejemplos más. Pero si nosotros vemos el primer ejemplo donde los denominadores son iguales, es decir, donde yo tengo ese todo dividido en la misma cantidad de partes, es menor el que tiene el menor numerador. Fíjense, tengo dos fracciones con el mismo denominador y es la fracción más pequeña el que tiene el numerador más pequeño. Vamos al segundo caso. En el segundo caso lo que tienen iguales son los numeradores. Entonces, en ese caso es la menor fracción es la que tiene el mayor denominador. Y en el tercer caso se nos presenta un problema, porque aquí, en el tercer caso, no tenemos iguales ni los numeradores ni los denominadores. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos hacer entonces. Tenemos 5 pares de fracciones y vamos a aprender un procedimiento cortito para saber si una fracción es mayor que otra o si son equivalentes. Para eso, todo lo que tenemos que hacer es el producto cruzado en este orden. El numerador de la primera por el denominador de la segunda y después los otros dos. Por ejemplo, 3 por 8, que nos da 24, y 8 por 5, que nos da 40. Siempre en ese orden. Como el primer producto es más chico que el segundo, entonces decimos que la primera fracción es menor que la segunda. Vamos a ver otro ejemplo. En este segundo caso hacemos 3 por 3, que nos da 9. Y 6 por 2, que nos da 12. Como el primer producto es menor que el segundo, entonces la primera fracción es menor que la segunda. Vamos ahora con este otro caso. 2 por 9, 18. 3 por 2, 6. Como el primer producto ahora resultó mayor que el segundo, entonces la primera fracción es mayor que la segunda. Otro ejemplo más. 1 por 9 y 3 por 1. Como el primer producto es mayor que el segundo, la primera fracción es mayor que la segunda. Y vamos a ver el último ejemplo. 3 por 14 y 7 por 6. Fíjense que aquí los dos productos dieron iguales. ¿Qué significa eso? Que las fracciones son equivalentes. Ahora, una aclaración, no estamos multiplicando fracciones. Esto no es la multiplicación de fracciones. Esto es un método simplemente para reconocer o para averiguar cuál es la relación entre dos fracciones. Si una fracción es mayor que la otra o si son fracciones equivalentes. No estamos multiplicando fracciones.